Pensemos en esto. En un jardín, hace ya 2000 años, una sola oración cambió el curso de la historia para siempre. Pero esa oración tiene una paradoja, casi un acertijo que desafía la lógica. Es un ruego desesperado por liberación, que a primera vista parecen no haber sido respondido. Bueno, hoy vamos a desentrañar justamente ese misterio, el de la agonía y la libertad. Y aquí vamos, directo al corazón del dilema. La pregunta es muy simple, pero sus implicaciones son enormes. Si la oración de Cristo para ser salvado de la muerte fue realmente escuchada, ¿por qué entonces terminó en la cruz? ¿No es eso una contradicción? Este es el texto que nos presenta el enigma. Por un lado, nos afirma categóricamente que fue oído. Pero por otro, la historia nos dice que murió. A ver, esto no es una contradicción. Es un misterio que nos invita a mirar más allá, a profundizar. Para poder entender la oración, primero es fundamental entender a la persona que estaba orando, porque no se trataba de un simple hombre, pero tampoco era solo una entidad divina. La clave de todo está en su doble naturaleza. Entonces, el punto crucial es este. La persona en el jardín de Getsemaní era simultáneamente y por completo Dios y hombre. Como Dios, era el creador del universo, pero como hombre tenía un alma humana que sentía una tristeza tan abrumadora que la describe hasta la muerte y necesitaba, de verdad, el apoyo de sus amigos. Es esta dualidad lo que hace que su agonía sea algo único, casi incomprensible para nosotros. Y esto nos lleva a una pregunta todavía más profunda sobre su agonía. Si ya había aceptado la crucifixión, ¿a qué le temía realmente en ese jardín? ¿Qué era lo que le causaba tanto terror? Aquí es donde la historia da un giro inesperado. Su angustia no era por los clavos, ni por la lanza, ni por todo el dolor físico que le esperaba. Él ya había aceptado ese destino. Su miedo venía de algo muchísimo más profundo. Y aquí lo tenemos, el verdadero terror, la muerte espiritual. Esto no se trata del fin de la existencia, para nada. Es un estado de completa y total separación de Dios. Para alguien que había vivido toda su existencia en perfecta e ininterrumpida comunión con el Padre, esta era una perspectiva simplemente inimaginable. Pero a ver, ¿por qué iba a experimentar él esa separación? La respuesta es asombrosa. Él, que nunca conoció el pecado, estaba a punto de cargar sobre sus hombros con la culpa de toda la humanidad. Era el peso de todos los pecados del mundo lo que iba a provocar esa ruptura con el Padre. Y esto, de forma brillante y sencilla, nos revela la naturaleza exacta de su oración. No estaba pidiendo evitar la cruz. Lo que pedía era que la comunión con el Padre fuera restaurada antes del momento de su muerte física. Su ruego era no entregar su espíritu en un estado de abandono, de separación total. Entonces, la gran pregunta, ¿fue respondida esta oración? La respuesta es absolutamente sí. Y la forma en que fue respondida es precisamente lo que constituye la base de la redención. Si observamos esta cronología en la cruz, vemos cómo todo encaja. Durante las horas de oscuridad, él experimenta esa terrible separación. Grita, «Dios mío, ¿por qué me has desamparado?» Pero después, cuando la luz regresa, la comunión se restablece. Justo antes de morir, sus palabras cambian. Ya no clama a un Dios distante, sino a su Padre. La oración de Getsemaní fue contestada. Claro, este acto de pagar la deuda del pecado y restaurar la comunión no fue solo un evento personal para él. Fue una transacción de alcance universal que compró la libertad de la esclavitud espiritual para toda la humanidad. Para entender la totalidad de esta libertad, el idioma original nos da 3 palabras griegas que son como 3 pasos. Primero, agorazo. Significa pagar un precio por algo, como en un mercado. El precio fue su sangre. Segundo, exagorazo. Esto es retirar del mercado lo que se compró, o sea, ya no estamos a la venta. Y tercero, lutro, que significa cortar las cadenas y dejarlo completamente libre. No es solo un pago, es una liberación total. Bueno, todo esto nos lleva a la pregunta final, y quizá la más importante. Si esta libertad fue comprada a un precio tan alto, ¿qué significa eso para nosotros hoy? ¿De qué exactamente fuimos liberados? Esta es la pregunta clave, ¿no?
porque la libertad solo tiene sentido cuando se entiende de qué éramos esclavos. Y la respuesta está en 3 cadenas espirituales que nos atan. La primera cadena, y quizá la más fundamental, es el yo. Esa naturaleza egocéntrica que nos hace ponernos siempre en primer lugar, antes que a Dios y antes que a los demás, es la raíz misma de nuestra rebelión. La segunda es la carne. Y ojo, no se refiere al cuerpo físico, es nuestra naturaleza interna, esa inclinación, ese sistema espiritual dentro nuestro que se opone a Dios. Es la fuente de nuestros deseos desordenados. Y finalmente, el mundo. De nuevo, no se trata de cosas físicas como un coche o una casa. Se refiere al sistema de valores que nos rodea, un sistema externo que se basa en el orgullo y el deseo, y que se opone frontalmente a los valores del Padre. Entonces, el punto crucial es este. La libertad en este contexto no es un recuerdo del pasado, no es algo que ocurrió una vez y ya está. Es un estado presente y continuo. Es Cristo aplicando el poder de su sacrificio a nuestra vida cada segundo para mantenernos libres de estas 3 cadenas. En el momento en que Él deja de hacerlo, volvemos a ser esclavos. Es algo activo. Al final, la clave de toda esta libertad se resume en una idea increíblemente poderosa: sustituir el yo por Cristo. Cuando Él vive en nosotros, el yo es crucificado, la carne pierde su poder, y el mundo ya no nos puede encadenar. Al final, todo este análisis nos deja con esta conclusión contundente. No se trata de seguir un conjunto de reglas o rituales religiosos. Se trata de una relación viva, una comunión continua y personal con aquel que pagó el altísimo precio de nuestra libertad en la cruz. Y así, vemos cómo la agonía en aquel jardín se convierte en el origen mismo de nuestra libertad. La pregunta final no es para responderla aquí, sino para que quede resonando. Sabiendo el precio que se pagó, ¿qué significa vivir esa libertad hoy en día?